cada uno de ustedes a la clase de hoy. Continuamos con el estudio de la epístola de Romanos con el maestro y el pastor Javier Pérez de Cipedil. El día de hoy estaremos viendo el tema condenación y muerte universal en Adán, justificación y vida universal en Cristo, basada en Romanos 5, de 12 a 21. Muchas gracias por su participación de cada uno de ustedes. Buenas noches a cada uno de ustedes, mis amados. Pastor César, gracias. Narda y todo el equipo, agradecidos por esta nueva oportunidad que tenemos para poder continuar con la segunda parte del capítulo 5 de Romanos. Estuvimos hablando la semana anterior acerca de los 7 beneficios, ¿no?, de haber sido declarados justos, que nos dan la seguridad de salvación. Creo que fue algo muy importante poder conocer acerca de ese punto, inicialmente la paz con Dios, que fue el primer beneficio, ¿no? Qué bendición, la posición firme en la gracia de Dios, tener esperanza de gloria y podernos gloriar también en medio de las tribulaciones, porque debemos de entender que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, pero también acerca de la posesión del amor divino cuando el Espíritu Santo derrama sobre nuestras vidas ese amor hasta que sobreabunde. Y también estuvimos viendo el sexto beneficio o la sexta bendición acerca de la certidumbre de la liberación de la ira de Dios, ¿no? Y por último vimos acerca del gozo de cada creyente en Dios. Hoy en esta segunda semana que estoy delante de ustedes, vamos a continuar con el capítulo 5 del verso 12 al 21 y creo que va a ser muy importante poder ver aquí dos cosas, en dos partes vamos a dividir aquí este segundo tema que tiene que ver con la condenación y la muerte universal en Adán, pero también la justificación y vida universal en Cristo Jesús. Entonces encontramos aquí, este es un argumento esencial de la carta a los romanos. Y aquí se presenta en esta parte de la carta un paralelismo, pero a la vez también un contraste entre Adán y Cristo. Adán es un prototipo de Cristo y este a la vez es un antitipo de Adán. O sea, la carta nos muestra que la humanidad es una unidad orgánica, un solo cuerpo bajo una cabeza, y lo que sucede a la cabeza es comunicado a todo el cuerpo. Por Adán el pecado entró en el mundo, trayendo como consecuencia la muerte. Por Cristo ahora ha venido la vida. Y vamos a ver ahora esta primera diapositiva que tenemos delante de nosotros, ¿no? Y vamos a ver la condenación y la muerte universal en Adán. En Adán y el reino de la muerte. Si me permiten, por favor, unas palabras de oración delante de nuestro Dios. Padre, en esta noche, una vez más, nos acercamos al trono de tu gracia, en los méritos de Jesús, tu Cristo, nuestro Señor y Salvador, quien nos ha declarado, oh Dios, justos por su obra en la cruz del Calvario, Señor. Padre, queremos pedir la asistencia de tu Espíritu Santo, quien pueda iluminarme, guiarme, Señor, a poder desarrollar estos dos subtemas, Señor, que son vitales para nuestra vida, para la confirmación, Señor, de nuestra salvación y poder, oh Dios, ser bendecidos una vez más por tu palabra, Señor. Ilumina nuestra mente, nuestro entendimiento. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ah,
El pecado entró al mundo por un hombre. Y el texto que nos dice Romanos 5:12, en esta primera parte, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora Pablo da comienzo a una analogía entre Cristo y Adán, en la que el principio común es que en cada caso de género, un efecto de gran alcance sobre la humanidad por por un hombre, ¿no? Sea aquí Adán, ¿no? En este caso de Adán fue el pecado, ¿no? Que entró en el mundo por este hombre, por el primer ser humano, por Adán. Y es importante notar que Pablo no está diciendo que el pecado se originó en Adán, sino solamente que el pecado, ¿no? En el mundo, entró en el mundo, es decir, en el campo de la experiencia humana, empezó con Adán. El pecado tuvo su origen con Satanás, ¿no? En la creación se origina no en el ser humano, sino es en Satanás, con Satanás, quien peca desde el principio. Eso es lo que dice Juan, ¿no? En primera de Juan 3:8, que él peca desde el principio. Ahora, Juan no especifica cuándo tuvo lugar ese principio, pero es obvio que ocurrió antes de la creación de Adán y Eva, porque ellos fueron tentados por Satanás. No sé si puede avanzar un poquito, por favor, pastor. Si puede avanzar un poquito, por favor, ahí, ¿no? Para poder avanzar. Ok. Entonces, es importante esto, mis amados hermanos. Juan no especifica cuándo tuvo lugar ese principio, pero fue antes de la creación, antes de Adán, antes de Eva, ¿no? Porque ellos fueron tentados por Satanás. La siguiente, por favor. Ahora, después de haber puesto a Adán en el huerto, ¿no? Del Edén, Dios le dio una orden. No deberían de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? No podían ellos tomar. Adán solamente recibió una sencilla prohibición de parte de Dios, del Creador, pero las consecuencias acarreadas por la desobediencia a esa prohibición sí eran severas, ¿no? Entonces Satanás puso duda en el corazón de Adán, en el corazón de Eva, y ellos desobedecieron al imperativo de Dios, al mandato de Dios. Y cuando ellos desobedecieron a Dios, ahí es donde el pecado entró en su vida y generó un cambio sustancial en su naturaleza, la cual pasó de inocencia a pecaminosidad. Ahora, una pecaminosidad innata que había de transmitirse a todos y cada uno de sus descendientes. O sea, por medio de Adán entró el pecado. En el griego es la palabra hamartía, ¿no? Es una disposición de la naturaleza por la cual el hombre está impedido de llegar a la norma de ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Hay toda una distorsión en la vida del ser humano, ¿no? Se distorsiona la imagen, la semejanza como consecuencia del ingreso del pecado en la vida del ser humano. Hay una tendencia natural, ¿no? Esta naturaleza de pecado. Así como Adán traspasó su naturaleza física a todo, su posteridad también les hizo un traspaso de su naturaleza espiritual, de que ahí en adelante se caracterizó y fue dominada por el pecado.
O sea que la humanidad es una sola entidad que genera una solidaridad intrínseca, o sea, una solidaridad inseparable, establecida por orden divino, ¿no? Entonces, lo que tú haces no tiene una consecuencia. Eso es innato, es inseparable. Entonces, Adán representa toda la raza humana que descendió de él. Por lo tanto, cuando Adán pecó, toda la humanidad peca, o toda la humanidad pecó. Y puesto que su primer pecado transformó su naturaleza interna, esa naturaleza ya pervertida también fue transmitida a toda su posteridad, a toda la descendencia humana, debido a que él quedó contaminado espiritualmente. Todos sus descendientes, todos nosotros, toda la raza humana quedaría también contaminados de igual manera. Ahora, es importante, hermanos, quiero mencionar algunas cosas. Los judíos entendían muy bien el concepto de identidad colectiva. Quizás no está ahí en una de las diapositivas, pero es importante poderlo mencionar. Ellos, ¿no? Los judíos entendían este concepto de lo que es identidad colectiva. Lo que uno de ellos hiciera afectaría a los demás y lo que hicieran los demás le afectaría a él. Era sobre esa base que Dios con frecuencia castigaba o bendecía a toda tribu o nación. Quiero que ustedes puedan recordar algo. Seguro que ustedes conocen este texto que hay en Josué 7. Ustedes se recuerdan del pecado de Acán y cómo el pecado de él, de todo un pequeño grupo, pudo afectar a todo un ejército, ¿no? Cuando ellos fueron derrotados en Jai, cuando ellos fueron a combatir, murieron, fueron y murieron 36 personas, salieron huyendo ellos. ¿Por qué? Porque en el interior de una familia, ellos habían cometido un pecado de haber ellos mentido, habían tomado del anatema, habían hurtado y habían guardado entre sus enseres algunas cosas que no debieron hacer. O sea, el pecado de unos cuantos afectó todo un ejército, toda una nación. Entonces los judíos entendían eso, ¿no? Que el efecto, ¿no? Del pecado colectivo, cómo se afecta. Entonces eso es importante, ¿no? De la identidad colectiva. Eso sucede también en las congregaciones. Un pecado de alguien, de una persona, va a afectar toda una congregación. El pecado de un padre de familia en casa va a afectar a toda su familia. Y eso es lo que tenemos que entender algo y cuidarnos mucho, porque cualquier pecado, hermano, siempre va a tener un efecto colectivo. Y por eso es que tenemos que tener cuidado, ¿no? Y pedirle a Dios que nos ayude a no pecar, ¿no? Que nos ayude el Señor, porque siempre el pecado tiene consecuencias colectivas. Quiero que podamos ver entonces en otra diapositiva, el punto 2, donde dice que la muerte entró al mundo por el pecado. El texto dice así: por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Por el pecado entró la muerte y pasó a todos los hombres. Así como entró el pecado por un hombre, vino también las consecuencias del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Es la muerte. Dios no creó a Adán como un ser mortal o sujeto a la muerte, pero le advirtió que si comía del fruto prohibido, entraría
en sujeción a la muerte. Eso le dice el Señor en Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ese es el imperativo. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, Dios había establecido que la paga del pecado es la muerte. Y eso lo menciona Pablo, ¿no? En Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo mismo también lo menciona Ezequiel, ¿no? El texto dice así: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. O sea, la paga del pecado era la muerte. La muerte es el fruto inexorable del veneno que entró al corazón de Adán y al corazón de todos los seres humanos, de cada uno de sus descendientes. Hasta los recién nacidos pueden morir, no a causa de haber cometido pecados, sino porque tienen una naturaleza de pecado, cuyas consecuencias última es la muerte. Un ser humano no se convierte en pecador cometiendo pecados, de ninguna manera, sino más bien comete pecados porque es un pecador por naturaleza. Una persona no se convierte en mentirosa al decir una mentira. No, dice una mentira porque su corazón está llena de engaño. Y eso lo menciona a Mateo 15:19. El texto dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, hermanos, el pecado trae tres clases de muerte, ¿no? Eso debemos de tener nosotros claro, ¿no? Y la muerte es separación. Y la primera muerte de Adán fue su separación espiritual de Dios, la cual él, ¿no? Con su mujer experimentaron inmediatamente después de su desobediencia. Y por eso que Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 verso 1 y 2, él va a decir, ¿no? Y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero también en el 4:18 dice así: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, podemos ver aquí, ¿no? Cómo el ser humano está separado espiritualmente de Dios. Por eso Pablo dice, ustedes y nosotros también, antes de venir a Cristo, estábamos muertos espiritualmente hablando, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Había una muerte espiritual, ¿no? Pero gracias al Señor que Él pudo venir a nuestras vidas, el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de juicio y de justicia. O sea, los no regenerados están vivos para el mundo, pero están muertos para Dios y para las cosas de Dios. Una segunda muerte es la que trae consigo es la muerte física, ¿no? Aquella separación definitiva de nuestros semejantes. Aunque Adán no perdió de inmediato su vida física, quedó sujeto a la muerte física desde el mismo momento en que pecó. Por eso es la muerte. En algún momento usted y yo vamos a dejar este cuerpo, ¿no? Vamos a experimentar.
los que no experimentaron fueron dos hombres, que sabemos quiénes fueron. O a no ser que también venga el arrebatamiento y entonces no se experimente esa muerte, pero después todos vamos a experimentar una muerte física. Una tercera clase de muerte que trae el pecado es la muerte eterna. Es una extensión infinitamente mayor de la primera, de la muerte espiritual. En la Biblia se llama la segunda muerte. Eso lo menciona Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Y dice así el texto: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda, que es la muerte segunda. Y esta muerte no solamente trae separación eterna, ¿no? De nuestro Dios, de nuestro Creador, sino también trae un tormento eterno, un tormento eterno. Entonces, esto se le llama en la Biblia la segunda muerte. Y para nosotros, si tratamos de esquematizar, podemos decir que es de la tercera clase de muerte, ¿no? Es la muerte eterna. Esto nos lleva a poder ver un poco más adelante un punto número 3 que tiene que ver con la muerte pasó a todos los hombres. En el mismo texto, ¿no? En el mismo versículo 12, estamos de manera expositiva, estamos aquí tratando de explicar este versículo. Este es el tercer punto. La muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, la muerte fue transmitida a todos los hombres, sin excepción alguna. Ningún ser humano ha escapado jamás de la muerte, excepto, pues, ¿no? Que conocemos Enoc y Elías, quienes escaparon de la muerte física y de la muerte eterna. De todas maneras, estaban muertos espiritualmente antes de que depositaran su confianza en el Señor, ¿no? Porque también ellos nacieron, ¿no? Con pecado. Ellos también nacieron en pecado. Tuvieron una vida pecaminosa, pero depositaron su confianza en el Señor en algún momento de su vida. Ahora, hasta Jesús murió, no a causa de su propio pecado, sino por el pecado del mundo entero, que él tomó sobre sí mismo de forma vicaria. O sea, de forma vicaria significa que Jesús tomó nuestro lugar, actuando como nuestro sustituto. Y cuando él tomó el pecado sobre sí, también recibió el castigo pleno debido al pecado. Hermanos, eh, esta palabra pecado o pecaron está en un aoristo, lo cual indica que fue en un momento dado en que todos los hombres pecaron. Ahora, por supuesto, se trata del momento en que Adán pecó por primera vez, ¿no? En el jardín del Edén. Su pecado se convirtió en el pecado de la humanidad, porque todos los hombres se encontraban en sus lomos. De él vendría toda la humanidad. Y como él era un hombre pecador, entonces toda su descendencia, de la cual nosotros también formamos parte, también, ¿no? También hemos pecado. Todos nosotros somos hombres y mujeres pecadores, sí, arrepentidos. Tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿no? Eso tenemos que tener claro. Y esto nos lleva a un punto más, número 4. La historia prueba que la muerte impera sobre todos los hombres. Si leemos el versículo 13 y 14
del capítulo 5 que estamos desarrollando, podemos leer el texto y dice así: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, Pablo, ¿qué señala? Que antes de que Dios diera la ley en el monte Sinaí, el pecado ya estaba en el mundo. Sin embargo, el fracaso del hombre en cumplir los estándares de la ley no se inculpa ni se tiene en cuenta contra los hombres. ¿Por qué? Porque ellos vivieron durante un periodo en el cual no había ley. No obstante, puesto que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, esto es, la muerte fue universal, a pesar de que no había ley. No había ley. Es obvio que los hombres seguían siendo pecadores. Y por lo tanto, como son pecadores, viene la muerte, ¿no? Esas son las consecuencias. Ahora, no fue debido a los actos pecaminosos de los hombres como transgresores de la ley mosaica, con la cual no contaban todavía, sino debido a su naturaleza pecaminosa. O sea, el hombre no muere debido a que ha contradicho, ha contravenido la ley de Moisés. No, sino que antes de Moisés el hombre ya era pecador, por lo tanto estaba condenado, era pecador. Entonces todos los hombres de Adán hasta Moisés estuvieron sujetos a la muerte. Hasta aquí este primer subtema que estamos desarrollando, y vamos ahora a poder ver un segundo subtema, ¿no? De los versículos que siguen del 15 hacia adelante. Y ahora vamos a ver acerca de la justificación y la vida universal en Cristo. Hemos visto el primer punto que acabamos de desarrollar, ¿no? Es la condenación y muerte universal en Adán. Ahora vamos a ver, ¿no? La justificación y la vida universal en Cristo. O sea, Cristo y el reino de la vida. Habíamos visto a Adán y el reino de la muerte. Ahora vamos a ver a Cristo y el reino de la vida. Entonces, podemos ver aquí un contraste, ¿no? Y un contraste son cosas opuestas, ¿no? Por un lado, en Adán se dan la muerte, ahora en Cristo vamos a ver la vida. Y así como el pecado singular de Adán trajo el pecado a toda la humanidad, también el sacrificio singular, ¿no? Único del hombre Jesucristo puso la salvación a disposición de toda la raza humana. Esto es importante, ¿no? Jesucristo pone la salvación a disposición de toda la raza humana. Y aquí es una decisión de cada hombre que tiene la salvación a disposición para su vida. Pablo establece entonces algunos contrastes que vamos a ver aquí, algunos en esta noche, para poder concluir la clase que tenemos el día de hoy, algunos contrastes entre el acto de condenación de Adán y el acto de redención de Cristo. El primer contraste que vamos a ver tiene que ver ese contraste en efectividad. El verso 15 dice así: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, si por la transgresión de uno murieron muchos, ahora por la gracia de uno, ¿no? Por la gracia de uno, ¿no? Van a ser salvados todos los que han pecado. Entonces, el don de Cristo y la transgresión de Adán fueron actos totalmente
opuestos. Si por favor podemos ver la siguiente diapositiva, que nos ayudaría en algo, ¿no? Entonces, el don, carisma, en griego, aquí es el don de gracia, dado por Dios, aparte de todo mérito humano, ¿no? La gracia es el favor inmerecido de Dios. Cuando Cristo fue a la cruz, este acto se constituyó en el acto supremo de gracia divina, su don de gracia ofrecido a toda la humanidad. Ahora, esta palabra transgresión, ¿no? En el griego tiene el significado básico de desviarse de un sendero o apartarse de la norma, ¿no? De la norma. Y muchas veces esta palabra se utiliza para delito, ¿no? Aquellas personas que se apartan de las normas, ¿no? Del código. Entonces transgrede la ley y se convierten en delito. Y esta palabra transgresión se utiliza también para delitos. Entonces, por esta extensión, transmite la idea de ir a donde no se debe ir. Y por ende se traduce algunas veces como traspasar, infringir o quebrantar. El pecado singular de Adán, que fue transmitido a toda su posteridad, a toda su descendencia, y que trajo como consecuencia el imperio de la muerte en el mundo, entonces fue la transgresión del mandato único, de la única norma de obediencia que Dios le había dado a Adán. Un solo mandato, un solo imperativo, nada más. El efecto que ejercieron el don y la transgresión es diferente en cada caso. Explico. Por la transgresión de aquel uno, es decir, de Adán, murieron muchos. Esto es universal y corresponde a todos los seres humanos, ¿no? Del versículo 12. Pero el acto singular, el acto único de salvación de Cristo tuvo un efecto inmesurablemente mayor que el acto singular de condenación por parte de Adán. Ese acto, ¿no? De Cristo, ese acto singular, ¿no? Que hizo el Señor es mucho mayor, mucho más grande, ¿no? Sobre el acto que tuvo Adán. Y Pablo, ahí en el versículo 15 que acabamos de leer, que, acá, que acabamos de leer, dice el texto, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Jesucristo no solamente nos perdonó de nuestros pecados y nos trajo salvación, sino que ahora gozamos de la justicia y gloria plenas de Dios. Eso nos muestra que el poder del pecado, que es la muerte, puede ser quebrantado, pero el poder de Cristo, que es la salvación, no puede romperse. Es un contraste tremendo, ¿no? De efectividad, ¿no? Porque la muerte puede ser quebrantada, pero la salvación no puede romperse. El poder de Cristo no se puede romper. Entonces Jesucristo rompió el poder del pecado y de la muerte, pero lo contrario no es cierto. No puede ser. Entonces, hermanos, el pecado y la muerte no pueden romper el poder de Jesucristo. La condenación del pecado de Adán es reversible. La redención de Jesucristo no es reversible. Esto es el contraste de la efectividad, ¿no? De esa vida que tenemos en Cristo. El segundo contraste ya no tiene que ver con efectividad, sino con el alcance
que tiene. Y el verso 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. El texto importante, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Qué contraste, ¿no? La justificación de Cristo es mucho más grande que la condenación de Adán. Fue aquel solo pecado por parte de aquel uno, ¿no? De Adán, que pecó una vez, lo que trajo el juicio de Dios y la condenación, que viene como resultado, ¿no? Del pecado. Pero por el otro lado, con el don de la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, nos sucede lo mismo. El juicio de Dios sobre Adán y su descendencia o posteridad vino a causa de un solo pecado. Pero, por el otro lado, el don vino a causa no solamente de ese solo pecado, sino de muchas transgresiones. Y su resultado no es simplemente la restauración, sino la justificación, que hemos sido justificados, justificados. Entonces, hay dos verdades aquí importantes en este texto que creo que debemos de considerar. Dios detesta tanto el pecado que apenas fue necesario un solo pecado. Mire, un solo pecado para condenar a toda la raza humana y separarla de él, ¿no? Esa muerte espiritual. Pero el segundo, la segunda verdad, creo que es muy importante aquí. Dice, mayor todavía que el aborrecimiento de Dios hacia el pecado es su amor por el pecador. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, a pesar del hecho de que Dios odia el pecado a tal punto que cualquier pecado podría condenar a la raza humana, su gracia, su amor hacia el hombre es tan grande que Él no solamente hace la provisión, ¿no? Para la redención de un solo hombre, sino de un solo pecado, sino para la redención de todos los hombres de todos sus pecados. ¿Se da cuenta? Para todos los hombres y de todos los pecados. O sea, la condenación por un solo pecado, por un solo pecado. Pero la redención es para todos los hombres y por todos los pecados, ¿no? Es una verdad que debemos siempre conocer. Es tanto el contraste del alcance que tiene, ¿no? La justificación. El tercer contraste es en eficacia. Podemos leer en el capítulo 5 verso 17, ¿no? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Cuando decimos eficacia, hablamos de la capacidad para producir el resultado deseado. El solo acto del pecado de Adán trajo el reino de la muerte, aunque esa nunca fue la intención del primer pecado. Eso tenemos que tener presente. Ni Adán ni Eva pecaron porque quisieron morir. Ellos pecaron porque esperaban ser como Dios. Su pecado produjo el resultado completamente opuesto al que deseaban e hizo notorio el engaño del tentador. En lugar de llegar a ser más semejantes a Dios, dejaron de ser como Él, ¿no? A su imagen y semejanza. Y en la intención divina del sacrificio de Jesús, ¿no? Lo que Él hizo en la cruz del Calvario
fue los que reciben la abundancia de ese acto inigualable de su gracia y el don de la justicia llegaron a reinar en vida por un solo hombre, por aquel que murió, por aquel que ha muerto por cada uno de nosotros, es por Jesucristo. Entonces, el resultado de Cristo fue vida, pero no solamente queda ahí, vida, sino una vida en abundancia. El cuarto contraste que encontramos en este, en este pasaje que estamos desarrollando, hasta el versículo 21, encontramos el contraste en la esencia, ¿no? Y podemos leer el verso 18 y 19 que dice así: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, la enseñanza principal de Pablo de estos dos versículos 18 y 19 es que la esencia de la transgresión de Adán, ¿no? En la parte del versículo 18, en la parte A, fue la desobediencia, ¿verdad? Fue la desobediencia de un hombre, mientras que la esencia de la justicia de uno está en la segunda parte del versículo 18, ¿no? Fue la obediencia, ese contraste de esencia. Cuando Dios ordenó a Adán que no comiera del fruto prohibido, Adán desobedeció y trajo la muerte, como lo hemos mencionado. Cuando Dios envió a su Hijo unigénito al mundo a sufrir y a morir, él obedeció y trajo la vida. Qué contraste en la esencia. Adán desobedeció, trajo la muerte. El Hijo obedeció, trajo la vida. Ese es el contraste en la esencia. Entonces, hemos sido constituidos. Quiere decir, hemos sido declarados, ¿no? En esa condición. Primeramente como pecadores, ahora como justificados. Hemos sido declarados justos. Y por último, el quinto contraste que podemos ver en los versos 20 y 21, ¿no? Dice así el texto: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esta diapositiva, para ir terminando, Pablo explica aquí a fondo en el capítulo 7, más adelante se va a tratar esto con el pastor César Mamani. La fuerza energética que hay detrás del pecado del hombre es la ley, la cual se introdujo para que el pecado abundase, ¿no? Porque la ley evidencia el pecado y abunda el pecado cuando hay ley. Dios dio la ley a través de Moisés como un modelo de justicia, ¿no? Pero no como un medio para alcanzar justicia, eso hay que tener en claro. La ley no tiene poder para producir justicia, pero para la persona que pertenece a Dios y tiene el deseo sincero de hacer su voluntad, es una guía para llevar una vida justa. La ley identifica transgresiones en particular, de manera que estos actos puedan ser vistos, evidenciados más fácilmente como pecaminosos, logrando así que los hombres puedan con mayor facilidad verse a sí mismos como pecadores. O sea, eso es algo muy importante. Nosotros tenemos que hacer un autoanálisis, ver nuestras vidas, cómo estamos interiormente, qué somos, ¿no?
Entonces, la ley, ¿no? Nos permite vernos cómo somos, ¿no? Nosotros como seres humanos, aún como creyentes. No hay nada malo con la señal. Su mensaje es perfecto y legítimo, pero debido a que coloca la restricción sobre la libertad de las personas para hacer lo que les plazca, ocasiona en ellos resentimientos y deseos de obrar mal. Pero como la obra de Cristo es más grande que la de Adán, ¿no? Por donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y finalmente, por favor, quisiera terminar con esto, ¿no? La verdad es que al igual que Adán, nosotros también fuimos o somos desobedientes. Muchas veces necesitamos a alguien, al único obediente, para que pueda ayudarnos, pueda rescatar al hombre. Seguro, algunos más que otros hemos cometido muchas transgresiones y necesitamos diariamente ser liberados del pecado, ser perdonados de pecado. Cada día, cada noche, tenemos que ir al trono de la gracia para alcanzar el perdón de Dios, porque nuestra naturaleza nos lleva a pecar. Por eso necesitamos de esa gracia divina. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios les bendiga, mis amados hermanos.